Muy buenos días a todos los que se conectan por medio de la internet. Estoy muy feliz de estar aquí hoy por primera vez con Buenos ustedes. días. Y bueno, entonces esperemos a que se conecten un poquito más y empezamos. Buenos días. Yo me llamo María del Pilar y estoy aquí acompañando a mi hijo Samuel en este devocional. Estaré aquí al lado acompañándolo. Bueno, entonces vamos a empezar viendo nosotros, haciendo un repaso de lo que hemos visto en los anteriores devocionales. Hemos visto cómo nació Jesús, hemos visto cómo fue llevado al templo y el profeta dijo que era el que iba a dar luz a las naciones. Hemos visto cómo Jesús se bautiza y cómo es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces, pues bueno, vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en este devocional. Padre Santo, te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias porque siempre nos guías, Padre. Te damos gracias porque siempre nos pones en tu camino, Señor, y nos das el Espíritu, Señor. Te damos gracias por este devocional, Señor. Te pido que llegue a muchas personas y que muchas personas entiendan qué es conocerte, Padre, y vivir para ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, para hoy nos toca la cita Lucas 4, 16 al 30. Después lo vamos a leer. Entonces, dice así. Entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Leyeron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito: El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: Lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Todos hablaban bien de Jesús, estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Yo sé que me van a venir con el viejo refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propio pueblo lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. Les aseguro que en los tiempos de Elías no llovió durante 3 días y medio, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era de Sirio. Cuando escucharon esto, todos en la sinagoga se enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo. Los llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de todos y siguió su camino. Bueno, Padre Celestial, te pido hoy que por favor me uses para dar tu mensaje, Padre. Que estas palabras no sean de mi boca, sino por medio de tu Espíritu, Padre. Te doy muchas gracias y bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos que Jesús va a su pueblo natal, a el pueblo donde creció, y pues como es de costumbre, va a la sinagoga. Eso quiere decir que Jesús acostumbraba a congregarse los días en que congregarse, el día de descanso. Entonces, pues,
se puso a leer, le dieron, él no eligió el libro, le dieron a leer el libro de Isaías y leyó una porción donde nosotros vemos cómo decía la profecía que Jesús iba a venir a hacer milagros, que Jesús iba a venir a dar luz. Entonces pues hay una cosa muy importante e increíble, que es ver que Jesús recibió el libro de Isaías no fue por casualidad. Él recibió el libro porque ya era plan de Dios. Él no leyó eso por casualidad, sino porque era un plan de Dios. ¿Para qué? Para que Él les abriera los ojos, les dijera: yo soy el del que se habló, yo soy el enviado. Entonces pues volvamos a leer. El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Vemos que Jesús está diciendo: yo soy ese del que habló en el libro de Isaías. Él está diciendo: yo soy. Entonces vemos que Jesús era el que iba a venir. Pero ¿qué pasó después? Después de que dijo que él era el Mesías, todos hablaban bien y estaban impresionados por lo bien que hablaba, y dijeron: ¿no es este el hijo de José? Esto es bastante contradictorio para los mismos judíos. Estaban maravillados de cómo hablaba Jesús, estaban impresionados. Pero luego, cuando Jesús dijo que él era el que iba a venir, el que vino, pues todos se quedaron como: ¿este man no es el hijo de José? O sea, pusieron en duda lo que Jesús les estaba diciendo. Pusieron en duda lo que estaba escrito. Entonces Jesús lo que les dice es que le dice el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propio pueblo lo mismo que oímos en Capernaum. Aquí hay dos puntos importantes. Bueno, uno. El primero es que nosotros hemos visto cómo a través de la historia y de todo, Jesús ha venido al pueblo israelita, y el pueblo israelita no le ha creído. Jesús fue enviado a los suyos y los suyos no le recibieron. Por eso es que Jesús les dice esto: pero les digo la verdad, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. Les aseguro que en los tiempos de Elías no llovió durante 3 años y medio, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Estamos hablando de el pueblo de Israel, donde nació Jesús, y pues que fue enviado para Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Serepta, en la región de Sidón. Esta pues es la historia donde no hubo comida, hubo mucha hambre porque no llovió durante 3 años y 6 meses. Donde Elías fue enviado, el profeta fue enviado a un pueblo de Serepta, en la región de Sidón. No fue a Israel, porque el pueblo de Israel tampoco le creyó a él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo mandó a una gentil, a una persona que no era del pueblo,
y para que a ella para que le diera provisión en ese entonces. Entonces vemos aquí que hemos visto muchos ejemplos en los cuales el pueblo de Israel ha rechazado lo que Dios les manda a los profetas, y en este caso lo hizo con Jesús. El Señor pone otro ejemplo con el profeta Eliseo, que había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era de Sirio. Otro ejemplo en el cual el pueblo no le hizo caso al profeta, y el Señor lo mandó a otro pueblo, a otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Cuando escucharon esto, todos en la sinagoga se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo y lo llevaron a la cima del cerro donde cuando estaba construido el pueblo, para tirarlo desde allí. Pero Jesús pasó por el medio de todos y siguió su camino. ¿Por qué razón la gente se enfureció? Bueno, vemos que él estaba tocando un tema muy delicado para ellos, que era el pueblo, que era los gentiles. Ellos eran muy, ¿cómo decirlo? Ellos solo le importaba su pueblo, y con los otros pueblos eran es como les decían los perros. Entonces por eso se pusieron bravos cuando les contaron estas historias sobre los profetas pasados, donde les echaron en cara prácticamente que ellos, por la culpa de ellos, pasó lo que pasó. Y pues ¿qué hizo el Señor? Lo mandó a los gentiles. Por eso ellos se enfurecieron, por tocar el tema del pueblo de Israel. Entonces, cuando escucharon esto, todos en la sinagoga se enfurecieron, tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo. Lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde allí. Pero Jesús pasó por el medio de todos y siguió su camino. Asimismo hicieron los profetas cuando no lo aceptaron. Siguieron su camino donde les dijo el Señor. Porque lamentablemente para el pueblo de Israel, ellos eran muy muy locos. ¿Por qué? Porque en ese entonces ellos no creían en las promesas. A través de la historia vemos cómo ellos también han rechazado muchas veces a Dios, y por eso pasó lo que pasó. Entonces, Jesús vino al pueblo de Israel, al pueblo escogido del Señor, y después de ir al pueblo, el pueblo no lo aceptó. Lo vemos en esta misma porción. Vemos que el pueblo se puso en duda. ¿Por qué? Puso en duda porque Jesús era hijo de un carpintero, y pues ellos dudaron de que Jesús fuera el que iba a venir. Así él hubiera hecho ellos dudaban. Y pues esa es nuestra reflexión ahí. Nosotros como cristianos no estamos dudando como tal, pero ¿cómo podemos nosotros como cristianos negar a Jesús? Así como ellos negaron a Jesús, así como dudaron de Jesús, nosotros también como cristianos podemos dudar de Jesús. ¿Cómo? Por ejemplo, no haciendo sus mandamientos, no predicando, que es un mandamiento, y no siguiendo los mandamientos que Jesús y que Dios nos ha puesto. Entonces pues cada uno debe pensar cómo está negando a Jesús, porque nosotros podemos creer, nosotros podemos decirlo con la boca, decir: yo creo en Jesús y en sus mandamientos, yo creo que he nacido de nuevo, pero con nuestras acciones es una cosa totalmente diferente.
y contradictoria, podríamos decir. Porque yo puedo estar diciendo, ay, yo creo en Jesús, pero no oro, no pienso en sus mandamientos, no hago lo que el Señor nos dijo que hiciera. Entonces, pues, esto es tema de cada uno también, es tema de analizarse y decir, oiga, yo creo en Jesús, pero realmente creo en Jesús, realmente estoy cumpliendo lo que Él dice. Entonces, pues bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Te damos gracias porque tu palabra se ha cumplido, porque hemos visto tus promesas, Señor, porque así como estaba escrito que tú vendrías, Señor, así está escrito que tú volverás, Señor, por tu iglesia, Señor. Entonces te damos gracias por vivir en nosotros cada día, vivir por medio de tu Espíritu aquí, Padre. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des dominio propio, que nos des todo, Señor, para nosotros poder hacer la obra conforme a ti.